Hola amigos, soy Cosmin del Miguel Valencia. Hoy voy a hacer un otro vídeo un poco más técnico que el de ayer, empezando en fuerza con los nuevos vídeos. Voy a hacer un vídeo sobre un tema de que he hablado bastante y voy a hablar bastante, y es los temas de cómo sentir y cómo desarrollar las bandas, especialmente en la parte del asana. Porque para muchos de que me escriben o los que me miran esos vídeos, o para los practicantes de Ashtanga Yoga que ahora empiezan, ese tema es un secreto. Y no sé por qué quedan así como un secreto bastante tiempo durante la práctica, a largo. Entonces, que veo muchos practicantes de Ashtanga que ya emprenden rutinas más avanzadas, como la segunda serie, por ejemplo, y aún así no saben exacto lo que son las bandas y siguen forzando las posturas, y todo el trabajo es más un trabajo muscular y un trabajo físico que un trabajo energético, lo que tiene que ser una práctica de asana bien equilibrada y bien entendida. Así que voy a seguir a hablar sobre ese tema, y en ese vídeo voy a tratar de sistematizar un poco esa idea de lo que son las bandas. Primero, que hay que entender que hay bandas se pueden acceder bandas en todas las partes del cuerpo que son más débiles. Entonces no hay solo en la columna las bandas mayores, pero también en todas las articulaciones del cuerpo. Y normalmente las bandas se emprenden al activar músculos internos, o aquí me refiero a las bandas mayores. O si se trata de bandas menores, pues se puede emprender al coactivar músculos agonistas-antagonistas para crear más soporte. Pero cuando yo, por ejemplo, practico con bandas, no trato de contraer mi ano o mi abdomen y eso es la cosa que nos se dice en la mayoría de las salas en ese mundo: contraer el ano y contraer el abdomen, y eso es banda. Y casi todo el mundo acaba inhibiendo la respiración profunda, entonces la práctica es aún peor. Es peor porque con toda la parte del abdomen bajo y el suelo pélvico contraído, el ano contraído, todo lo que hay por ahí, se crea mucha tensión en el cuerpo. Además, si no sabemos cómo respirar y haciendo ese trabajo del que he hablado antes, inhibimos aún más la respiración profunda, pues acabamos completamente tensos y acabamos la práctica completamente agotados, sin fuerzas de hacer nada y reventados, y con mucha tensión muscular, nerviosa y energética. Y eso no es algo bueno. Solo al trabajar de esa manera, solo creamos más bloqueos energéticos y emocionales y informacionales. Entonces, amigos, para hacerlo de una forma muy sencilla, pues para entender cómo se sienten las bandas, pues yo cuando practico con bandas me siento con más fuerza y más equilibrado, pero por dentro, no por fuera. Siento más conexión con la fuerza de la gravedad. Y cuando conectamos con la fuerza de la gravedad, pues nos podemos enraizar más en las asanas que hacemos. Y al enraizar más en las asanas, eso nos permite de trabajar el resto del cuerpo con más facilidad. Entonces, a través de las bandas, ¿qué hacemos? Nos enraizamos. Eso es clave. Entonces, nos enraizamos. Cuando estamos bien enraizados, ¿qué es un asana? Un asana es como un edificio. Entonces, en el momento que estamos bien enraizados, es como crear una fundación muy sólida por nuestro edificio. Al crear una fundación sólida podemos construir encima. Igual pasa con el asana. Creamos una fundación sólida al activar las bandas, y después podemos construir encima el resto de los detalles. Por eso a veces no me interesa tanto lo que hace un alumno con respecto a los detalles, si no sabe cómo trabajar correcto la base. Y por eso es muy importante entender eso. Trabajar la base, empezar de abajo hacia arriba. Ok. Una cosa importante también, es importante cuando trabajamos con las bandas de no pensar en cada postura como algo distinto, como cada postura, y ok, ¿cómo hago bandas aquí? ¿Cómo hago bandas en Marechasana A? ¿Cómo hago bandas en Marechasana B, C, D y tal? No, hay que pensar con respecto a grupos mayores de posturas.
y qué quieres conseguir ahí al hacer esas posturas. Entonces, si lo hacemos así es mucho más sencillo. Así que, por ejemplo, en un grupo grande de posturas que son las extensiones posteriores o flexiones hacia adelante, no me gusta mucho utilizar esa terminología. Me parece más importante entender que extensiones frontales, que las flexiones hacia adelante son extensiones de la parte posterior. Y es bien pensarlo así. ¿Por qué? Porque vais a ver ahora. Entonces, ¿qué hago con esas posturas? Pues en esas posturas, si queremos entender o entrar en la postura de una forma más profunda, tenemos que realizar ¿qué? Pues la base, ese. Y no solo en esas posturas, pero básicamente en casi todas las posturas lo que cuenta es cómo trabajamos con lo que está bajo ombligo. En el momento que podemos trabajar con lo que está bajo ombligo de una forma correcta, el resto surge. En el caso de esas posturas, por ejemplo, extensiones posteriores, si yo enraizo mi base, mis caderas bien, el resto del cuerpo solo va a equilibrar la fuerza tremenda de la gravedad que pasa aquí. Entonces, si queréis sentir cómo las bandas en esa zona, pues imagina que estáis con las caderas hacia un agujero que está bastante pequeño. Entonces, aquí es el agujero y mis caderas son ahí. Y aquí en el agujero hay un vórtice que está muy fuerte y os absorbe ahí. Entonces, imagina eso, imagina que estáis ahí es el vórtice que os tira las caderas atrás. Ahora, vosotros tenéis que imprimir esa sensación que las caderas se van por atrás. Si vais a hacer eso y empujar un poco el culo hacia atrás, pues vais a acabar en sentir como las caderas empujen atrás y bajo al suelo. Y ahora imagina que entráis en ese agujero y más que vais a entrar, pues ¿qué va a pasar? Pues el agujero sube por aquí, sube por la espalda y os va a aplastar la espalda encima de las piernas. Mismo tiempo todo va por abajo porque estoy succionado. Es eso y abajo. Eso es lo que se siente. Se siente como que alguien quiere tirarme de las caderas hacia atrás y al mismo tiempo, porque estoy tratando de entrar en ese agujero pequeñito, me pliego. El pliego resulta como es el resultado de esa fuerza. Esa fuerza me tira por abajo y el resto se pliega. Y estoy tirado por ese agujero y entro en la postura sin esfuerzo. Entonces, la fuerza de la gravedad, que está muy tremenda, tirando por atrás, pliega mi tronco y mi tronco entra en la postura. Ahora, para muchos eso no será posible porque tenemos tensiones o aquí, o la espalda es un poco, hay que trabajarlo un poco más. Entonces, para unos eso es todo. Veo mucha gente que hace eso, pero así no vas a entrar por el agujero. Si el agujero está así pequeñito, pues si tú vas a hacer eso, no vas a entrar por el agujero. ¿Qué tienes que hacer? Plegarte y dejar que eso te tira por atrás. Y eso es la idea. Ahora, en las extensiones frontales, las backbends, por ejemplo, como se llaman, o flexiones atrás, de nuevo, no se trata de flexiones atrás, pero de extensiones frontales. Es la misma cosa, solo que aquí el agujero está enfrente. ¿Y lo que pasa? Pues si estoy aquí, de nuevo, mi fuerza absorbe el abdomen hacia adelante y el cuerpo se pliega atrás. Nada más. Más que incrementamos el empujar el abdomen hacia el agujero y dejamos que el vórtice nos succiona, el tronco poco a poco, sin esfuerzo, se va a plegar. De nuevo, para muchos eso es un trabajo más amplio porque tenemos que abrir hombros, pecho, intercostales y todo eso, diafragma. Entonces, todas las posturas que hacemos en la Ashtanga Yoga abren poco a poco esas partes del cuerpo y después vais a poder hacer posturas más complejas. Así que al principio tenéis que esperar y practicar con constancia esas posturas más sencillas. Pero la idea es eso. Extensiones posteriores, vórtice en la raíz, desde el ombligo hacia abajo, que nos absorbe hacia atrás. Extensiones frontales, vórtice hacia adelante, desde el ombligo abajo, que nos absorbe hacia adelante y abajo. Y eso hace que el tronco se cae por atrás, la otra hace que el tronco se cae por delante. Es igual, por ejemplo, con las posturas de pie, como
un trikonasana. El trikonasana decimos que es más o menos lo que pasa en una flexión hacia adelante, extensión posterior, pero de pie y es por lateral. Entonces, voy a intentar estar aquí para un trikonasana. Si estoy de pie, mis piernas van por abajo, pero como estoy sentado, para que me podáis ver en la cámara, lo que pasa en trikonasana es que me pliego así, ¿no? Para imprimir la misma idea, imagina que ahora vuestra cadera está succionada, pero hacia lateral. Hacia ahí. En el momento que esta fuerza es muy fuerte y os tira la cadera por lateral por el agujero, el resto del tronco se cae en la postura, sin esfuerzo. ¿Cómo consigo en una postura como trikonasana esa fuerza? Pues al apretar con las piernas en el suelo y estirar el suelo entre los pies. Y eso me da fuerza en las caderas, bandas para mover las caderas hacia ahí como sea un vórtice que me absorbe mis caderas. Pues eso es. Si pensamos en esos detalles, poco a poco las bandas surgen. Las bandas se sienten como fuerza interna que os da más estabilidad. Y en general las bandas en la serie primaria, donde son muchas extensiones posteriores, se sienten como os he dicho antes, como alguien quiere tirar vuestras caderas por atrás y vosotros dejáis que el resto pasa, respectivamente el cuerpo cayéndose en la postura. Ahora, que son otros detalles pequeños en cada postura, eso es otra historia. Y poco a poco voy a hablar más sobre esos temas. Pero en general, si entendéis la base, la esencia, el resto es muy sencillo. La práctica es sencilla. Todo el mundo lo puede hacer y aunque no hacéis la postura final como está en todas las fotos que la gente pone en Instagram, no pasa nada. Hay variaciones para todos. Lo más importante es entender la base, entender la esencia en todo lo que hacemos. Y en el momento que entendemos eso, el resto es fácil. Un abrazo a todos y nos vemos pronto. Chao.